Bien, buena tarde a todos. Agradecemos que el día de hoy, 14 de mayo del 2020, nos estén acompañando el Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima, maestro en ciencias, Baltasar Ortiz Yáñez, Asociación Civil. Les agradece que estén con nosotros el día de hoy. Pues en esta tarde estaremos de gala, tenemos así como los otros ponentes que nos han estado acompañando, todos ellos peritos colegiados. Pues bueno, el día de hoy estamos con el maestro Guillermo Ramírez Zavala, psicólogo forense, del cual me voy a permitir darle lectura a su semblanza curricular. El maestro Guillermo, él es licenciado en psicología. Asimismo, cuenta con posgrado, maestría en psicología clínica, es misma que cursó en el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Es maestrante en género, derecho y proceso penal, así como maestrante en psicología jurídica y forense por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Cuenta con una gran cantidad de diplomados, todos ellos en relación a psicología, psicología forense, criminal, en Derechos Humanos para el Sistema Acusatorio Adversarial, diplomado también en Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, como Psicología Forense especializado en niños, niñas y adolescentes, también para asesores jurídicos de víctimas del nuevo sistema de justicia penal. El compañero perito colegiado, Guillermo Ramírez Zavala, es actualmente perito adscrito al Poder Judicial como perito auxiliar precisamente en el área de psicología, coordinador del programa de atención especializada a hombres generadores de violencia familiar y coordinador de TERFAM jurídico. Y bueno, todos, los que ya tenemos el gusto de conocerlo, sabemos que actualmente es el presidente del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, COPSI, Asociación Civil. Pues te damos las gracias, compañero Guillermo, amigo, más que otra cosa. Y pues agradecerte que nos hayas aceptado la invitación. Así que te dejo los micrófonos, voy a apagar mi audio para que te escuchemos. Y gracias y bienvenidos todos los que nos acompañan en esta tarde. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, vamos a arrancar. La idea de hoy es tener como aterrizar algunas consideraciones sobre la práctica en la psicología forense, que nos van a permitir tener en cuenta ciertos lineamientos que muchas veces se desconocen por la misma novedosa interacción de esta subárea de la psicología en el contexto laboral. Necesitamos recordar que la psicología forense es una división muy novedosa para la Asociación Americana de Psicología, la cual tiene inicios por allá de los principios del 2000, que se posiciona como tal para visibilizarse como una psicología forense. Obviamente hay investigación que hablan al respecto desde hace como 100 años, a principios del siglo pasado, en la cual se hablaban de psicólogos siendo asesores en contextos legales, ¿no? Entonces, al poder visibilizar una psicología forense como tal, no solamente esa división se dio paso, sino por la APA también se ha consolidado una división en justicia, una división en estudios de paz, una división en estudios de seguridad pública. Entonces, ya más, se ha consolidado todavía más esta subárea. Recordar que la psicología forense es una subárea de un elemento más general, que es la psicología jurídica, la cual aborda estudios, explicaciones desde la prevención del delito, la victimología, temas de derechos humanos, y esta psicología jurídica pues se va a abordar en diferentes contextos, como los juzgados, ¿sí? Se va a abordar también en contextos policiales, militares. Entonces hay una serie de ramificaciones dentro de esta categoría que es psicología jurídica. Bien, asimismo tenemos que también identificar que esta psicología en la práctica forense, que tiene que ver con el desahogo de un conocimiento ante un juzgado, no solamente es ir a hablar en este público especializado bajo unas determinadas directrices, sino tenemos también que identificar que la psicología forense ha empezado a independizarse
para tener instrumentos, insumos, marcos referenciales muy específicos del área forense. Autores como Echeverría, Esbeck, Muñoz, Saldaña, Arce y Fariña, que son ahorita como los que recuerdo que son pioneros en el tema, ¿no? Son vacas sagradas en este aspecto, han podido consolidar prácticas específicas en estos contextos. ¿Qué quiere decir eso? Que en su momento teníamos una psicología clínica, la cual abordaba algunas necesidades del contexto legal. Sin embargo, ahora tenemos conocimientos especializados en el tema, ¿no? Podemos poder identificar aspectos como lo que refiere Echeverría en uno de sus artículos entre 2016 y 2017, donde tropicaliza una específica escala para la medición del estrés postraumático, que la contextualiza al tema forense, ¿no? Para empezar, pues es una escala que nos permite identificar algunas sintomatologías, resultado de algunos hechos delictivos, como es el estrés postraumático, la cual se contextualiza para el 2016 bajo el DSM-5, y en 2017 esta misma escala Echeverría la pronuncia para un contexto forense. ¿Cuál sería la diferencia? Pues bueno, en su momento ya también Echeverría hace un artículo sobre cuál es la diferencia entre la evaluación clínica y la evaluación forense, y él nos habla que una diferencia importante es que la persona a cual vamos a tratar en el contexto legal tiene intereses específicos en el proceso. Una persona que va a un contexto clínico, pues obviamente va con toda la apertura para poder llevar un proceso psicoterapéutico. Sin embargo, acá tenemos que estar no a la defensiva, pero sí con un análisis crítico para poder detectar situaciones de simulación, sobresimulación y disimulación, ¿sale? Entonces, esta escala nos permite poder hablar de la necesidad de especificar escalas autoaplicables, ¿no? En ese sentido, tendríamos que identificar que si así como ha habido instrumentos o herramientas que se están profesionalizando, pues también será la labor del psicólogo poder especializar su práctica para poder entonces entender que tendríamos que acreditar conocimientos específicos para la labor forense, ¿sale? Entonces, ¿cómo es esto? Pues bueno, es muy novedoso tener hoy en día maestrías que entonces ya nos puedan acreditar este conocimiento en psicología forense. Yo creo que las maestrías en estos aspectos, las más longevas son de hace 10 años, las más novedosas, que la mayoría son de menos de 5 años. Entonces es un proceso que apenas en México está siendo formador de nuevos profesionistas con conocimientos en el estado del arte de la materia forense para poder dar explicación y poder resolver las dudas que así lo requiere un juzgador, ¿sale? Bien. Oye, Guillermo, A manera de introducción, sí. perdón, para que no se haga todo, si quieres un monólogo, igual y todos ahorita aquí compartimos, digo, salvo tu mejor opinión, por aquí te puse una pregunta y no sé si para que quede también pues ahorita aquí en tu charla, Sí, ¿qué claro. requisitos debe de tener un psicólogo o una psicóloga, verdad? Forense, ya como tal. Porque dices, y te escucho ahorita que mencionas que existe el psicólogo clínico y el psicólogo forense. Y yo creo que ahorita, por lo novedoso que es esta segunda especialidad o rama, pues bueno, casi todos los que se dedican a la psicología clínica, pues bueno, ahora han estado participando ya en los procesos. Pero no sé si tú nos puedas compartir qué requisitos así como que adicionales debería tener este psicólogo o psicóloga para que esté precisamente ya ahora pues aportando su conocimiento en los tribunales. Ok, bueno, tendríamos que definir que el psicólogo forense realmente se vuelve un psicólogo integrador para la explicación de algunos fenómenos de la conducta en los procesos legales, ¿no? Entonces,
el psicólogo forense tendría que tener conocimientos en neuropsicología, tendría que tener conocimientos en psicopatología, tendría que tener conocimientos en desarrollo humano, tendría que tener conocimientos, por ejemplo, sobre todo en las capacidades, por ejemplo, neuropsicológicas de la evocación de recuerdos y memoria, que ya son como conocimientos muy específicos para poder determinar si una persona tiene las capacidades de evocar recuerdos en alguna testificación, por ejemplo, ¿no? Realmente el psicólogo forense se vuelve integrador para dar explicación a ciertos fenómenos. Sin embargo, muchas de la limitación a la cual se tendría que pagar el psicólogo forense para no invadir espacios distintos a su práctica, tendría que ser en evaluar, por ejemplo, habilidades parentales, en evaluar daño psicológico, en evaluar, por ejemplo, riesgo de ejercicio de violencia. El psicólogo forense se vuelve como un evaluador como tal. Quiero mostrarles una laminilla, si me lo permite, doctora, en la cual nos habla como de este aspecto. Quiero ver si la tengo por aquí a la mano. Porque literal hay autores que hablan que el psicólogo forense se vuelve un aplicador de pruebas en un contexto legal para determinar ciertas situaciones. Voy a checar si la tengo por aquí. Entonces, pero para poder llegar a ser un excelente evaluador, pues tendríamos que tener un conocimiento amplio sobre lo que queremos buscar y acreditar su existencia. Ahora, tendríamos que también definir en su momento, por ejemplo, pues cuáles serían las diferencias entre estos psicólogos con los psicólogos, por ejemplo, clínicos también, ¿no? Que ya un psicólogo clínico abordaría más aspectos psicopatológicos y de la aplicación de determinados tratamientos para la intervención de alguna sintomatología resultante de algún hecho delictivo o para poder generar un plan de actividades para el tratamiento de algún agresor, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente podemos sintetizar que es el psicólogo forense un evaluador para detectar cosas que en su momento también podrán ser acreditadas por otro experto en la materia, ¿verdad? Oye, Guillermo, pero ahorita en lo que tú buscas tu tabla, sí. A mí me llama ahorita la atención y me preocupa un poco porque yo como abogada postulante, bueno, tú refieres que debe de tener toda una serie de conocimientos. Entonces, la tendencia también será que el psicólogo tiene que especializarse, ¿no? Es decir, no puede ser un evaluador para simplemente menores de edad como para los adultos, como para en caso de materia penal o para asuntos familiares. O sea, yo siento como que eso también tendría que ser ser consciente, pues, el psicólogo y tendrá que especializarse también en una área de evaluación, ¿no? Creo que con lo que usted comenta, obviamente, pues son pasos agigantados a lo que tendremos que estar buscando, porque yo, por ejemplo, me asumo más como un psicólogo jurídico que trata de integrar los conocimientos legales de las expectativas que tiene un juzgador, más los conocimientos de la explicación de la conducta, para poder saber más o menos hacia dónde tenemos que funcionar como expertos en esta materia, ¿no? Entonces, yo como asesor en técnico, yo, por ejemplo, le podría decir a usted, abogada, mire, a ver, tenemos un caso donde refieren que existe de por medio una persona con algún déficit intelectual o alguna discapacidad, ¿no? Intelectual, cognitiva, para no referirnos a lo mejor nomás lo intelectual. Tenemos también un asunto donde de por medio hay una persona que dice que resultado de los hechos tiene una sintomatología traumática, hay estrés agudo, hay ansiedad de por medio, ¿no? Y tenemos también que hay un adulto mayor, ¿no? Entonces ya no nomás sería el psicólogo general quien tendría que estar presente en esa evaluación, sino también tendría que ser un especialista en gerontología o psicólogo gerontólogo forense, tendría que tener un neuropsicólogo forense y tendría que tener un psicólogo clínico forense para poder explicar estas diferentes situaciones. Si bien es cierto, el psicólogo forense acreditará la existencia de un daño, ¿sí? Será la participación del psicólogo clínico forense saber la magnitud también, ¿sí?
y la profundidad o la alteración clínicamente significativa de esa sintomatología, ¿sí? Entonces, creo que va encaminado el desarrollo profesional del psicólogo hacia especificaciones o subespecialidades que tendríamos que poner en la práctica, por ejemplo. No sé si con eso... Sí, no, claro, me queda muy claro. Y bueno, ¿cómo te quiero decir? Tú ahorita actualmente presides el Colegio de Psicólogos de Colima, o por lo menos uno de los colegios que existe, creo, aquí en Colima, en el estado. Y yo creo que tienes un gran compromiso, un gran reto, porque de verdad, igual y no es el foro, pero sí en ocasiones sí nos cuestionamos, ¿verdad? Que cómo utilizan formatos cuando se están evaluando a una persona adulta con un menor de edad, utilizan el mismo formato para, por ejemplo, tipos penales o para una carpeta de investigación sexual y para una que se está simplemente, no sé, se me ocurre amenazas. Entonces yo creo que eso sí tendrían en su momento, ¿verdad? En las reuniones que ustedes tienen, te repito, es cierto, acabas de asumir junto con tu plantilla este nuevo cargo, pero yo creo que son temas que sí, ya no pueden estar pasando más tiempo para dejar de analizarse, de estudiarse, porque ustedes son una pieza importante en todos los procesos, ¿verdad? Actualmente yo ahorita, y más ahorita con esta situación en la que estamos viviendo a nivel mundial, en donde sabemos que se está generando mucho la violencia familiar, ¿no? Entonces, yo siento que ustedes, y ni se diga, simplemente el hecho del confinamiento está produciendo mucho estrés. Entonces, yo siento que ustedes tienen actualmente una participación. Si siempre la han tenido, bueno, yo creo que se les ha duplicado, triplicado su función, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, así que no quiero quitarte tu tiempo porque me interesa mucho escucharte y si nos ibas a proyectar algo, la Sí, vemos. voy a compartir una información. Ahorita no alcancé a identificar, voy a ver si luego de todos modos comparto este pequeño análisis. Es de un psicólogo sudamericano que enfatiza pues que la práctica del psicólogo forense, uno, tiene que estar siendo un psicólogo que esté en la práctica como tal, no se puede decir forense sin estar yendo a audiencias, tratándote de foguear en el tema, capacitándote, estando como actualizado en el estado del arte, ¿no? Y este mismo psicólogo pues tendría que tener conocimientos pues en instrumentos como tal para poder tener un dominio de esta evaluación. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que me gustaría que serían estas consideraciones y que en la práctica que he tenido aquí en Colima ha sido muchas veces limitada el espectro del conocimiento de la psicología forense sobre los marcos normativos que ya hay en otros países. Cuando ya hablo de otros países, podrán decir algunos, bueno, pues es que es un contexto español, ¿eso de qué va aquí en psicología? A ver, tendríamos que definir por un lado que tenemos un área de conocimiento, que sería la psicología forense, que tiene constante actualización de pautas, consideraciones, instrumentos, ¿sí? Que nos brindan una explicación para algunos fenómenos que queremos estar investigando, ¿no? Eso le vamos a denominar como un estado del arte. Será aquel como caminito que me va a permitir avanzando en decir, esto es lo más actualizado que hay en esta área, porque no va a ser lo mismo en el conocimiento de principios del 2000 sobre la práctica forense a lo que ya tenemos hoy en día, que tenemos protocolos específicos para la evaluación, por ejemplo, del testimonio, para poder medir las habilidades cognitivas de la persona para poder dar un testimonio, como el CAP-LIS, tenemos el CBAC, lo que viene siendo el protocolo de análisis de contenido, de criterios basados en contenido, el CBA para poder medir la validez del testimonio. Tenemos protocolos más amplios como el de Farsis y Fariña para poder evaluar y acreditar la narrativa que nos está refiriendo una persona. Ya hay cosas bien específicas, ¿no? Hemos avanzado demasiado en el tema. Bueno, entonces vamos a checar. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver evolución del daño. Ok, pues está.
que se está compartiendo. Esa es la Ley de Profesiones del Estado. Vamos a checar. Ok, bien. Esta es como algunas consideraciones que tienen que ver sobre las grabaciones, el tipo de entrevistas que hay que tener en cuenta para poder intervenir, entre otras consideraciones. Una de las principales cosas que al momento de estar revisando y realizando opiniones técnicas en torno a un peritaje, que abro paréntesis aquí, tenemos que buscar los que estamos inmersos en estas áreas, que ya hay investigación al respecto, porque luego se malinterpretan ciertas acciones en determinados procesos. El psicólogo forense no nomás puede ser evaluador para determinar ciertas circunstancias. El psicólogo forense también puede fungir como un testigo experto para poder analizar lo ya realizado por otro experto, ¿sale? Entonces, hay ya estudios que hablan de que existen metaperitajes por un lado, ¿sí? Y hay estudios que hablan que existen opiniones técnicas como tal. Bueno, por un lado, una opinión técnica simplemente sobre un hecho en específico, ¿no? Un metaperitaje nos va a permitir a nosotros poder hacer un análisis de lo realizado por una determinada persona y por lo tanto tener una opinión al respecto. Y un peritaje en sí, pues nos va a tener la práctica directa de la persona, ¿no? Con la persona evaluada. Entonces, pero para poder generar este tipo de acciones en específico, pues tendríamos que tener ciertas consideraciones que ahorita en su momento vamos a ver. Si ya no existe la posibilidad de yo evaluar una persona y poder emitir conclusiones en función de yo ya realizado por otra, tendría que tener todos los requisitos que me permitan a mí poder llegar a una conclusión siempre y cuando tenga los elementos que me permitan replicar el experimento que hizo el psicólogo evaluador. Y experimento hablo en saber qué fue lo que aplicó, tener la información para poder interpretar también, tener la información visual para poder hacer un análisis de la entrevista que se hace, tener todos los elementos materiales que se supone que como ciencia en psicología, cualquier otro experto pudiera replicar, ¿no? Que eso son criterios Dauber, que en su momento ahorita los vamos a revisar. Pero bueno, de manera general, existen algunos profesionales en psicología elaborando en contexto legal que no conciben otras hipótesis sobre el origen de las declaraciones. Esto es bien interesante porque por lo general en la atención a víctimas por parte de Fiscalía se hacen evaluaciones para acreditar el daño, pero esa acreditación del daño se queda muy sesgada solamente al conocimiento que se tiene sobre el asunto y no una investigación más amplia de lo que pudo haber ocurrido. ¿Qué quiere decir esto? A mí me dicen, ahí te va un asunto porque lo vas a evaluar por abuso sexual, tengo un conocimiento previo que hay abuso sexual y tengo una evaluación en la cual hago una evaluación muy sencilla muchas veces, encuentro alteraciones emocionales, no indago en otras hipótesis de por qué esa persona pudo llegar a esas alteraciones emocionales y por lo tanto mi nexo causal de volada va a ser que es resultado de ese abuso sexual, sin previamente investigar si hay razones externas también que la pudieron llevar a esa alteración emocional. Recordemos que cuando se aplican por lo general pruebas proyectivas nos van a dar un contexto, ¿sí?, de esa persona en ese momento en específico sobre cómo se siente, pero no te van a decir que son resultado de determinada situación. Será el tener conocimiento de otras fuentes de información, revisar la carpeta, aplicar algunas otras pruebas para poder determinar el posible nexo causal de esa sintomatología que estamos identificando, ¿no? Entonces, una de las cosas que me he tocado encontrar en la práctica, pues bueno, es que hay psicólogos que simplemente se limitan a una sola hipótesis de trabajo. Dice, sí existen limitaciones en la competencia del testigo para rendir una declaración sobre los hechos ocurridos. Eso es importante. No conciben otras hipótesis sobre el origen de las declaraciones como lo es si existen limitaciones en la competencia del testigo para rendir una declaración.
o si existen alteraciones en la fase de codificación o retención de la información a la hora de evocar recuerdos. Estas prácticas se encuentran condicionadas por un sesgo denominado profecía autocumplida o efecto Pigmalion, la cual es una tendencia a verificar una hipótesis de trabajo en lugar de contrastarla, provocando que solo se busque la prueba que confirme tal hipótesis, que es si ocurrió tal o cual delito, más aún en los casos de abuso sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos situaciones en las que si encontramos hipersexualidad en un infante, pues luego lo queremos asociarla con hechos de abuso sexual, ¿no? Cuando puede haber otro sinnúmero de situaciones. No estoy diciendo que la víctima esté mintiendo o que, pues sí, que no. Ya te escuchamos. Ay. Listo, por aquí ya. Ya. Como No sé peritos qué nos... tendríamos que tener una práctica neutra para poder abordar múltiples posibles situaciones que llevaron a la existencia de esos síntomas, ¿sí? Entonces, eso es bien relevante. Somos peritos neutros y tenemos que ubicar todas las variables que llevarían a esa sintomatología. Hasta aquí, ¿qué opinan de eso? Yo me pregunto que todo esto, que este trabajo que por lo menos ahorita planteas, ¿en qué tiempo sería, no sé si la palabra fuera objetivo de realizarse? Es decir, yo he visto evaluaciones que en donde dice que en 60 minutos o en 45 Claro. minutos aplicaron tales pruebas y que el resultado fue ¿no? Pero pues parece que en 45 minutos yo creo que no podrías llegar a un resultado, si Claro. no completo, ¿verdad? Bueno, algo preliminar, pero no sé, ¿verdad? Yo escucho como que tiene que ser recabar información, aplicar Claro. algún tipo de pruebas y luego analizarlas y al final de cuentas pues obtener alguna opinión pericial en el área que ustedes ejercen, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo, si es que se pudiera medir en esto, Claro. sería indicado, idóneo, ¿verdad? Como para realizar un completo estudio. Yo creo que como tal no ha habido un tiempo así ideal. Lo que sí es necesario es que por lo general las pruebas que aplicamos o hay algunas investigaciones que hablen, por ejemplo, como el tiempo de las entrevistas, que nos dan parámetros para tener una sumatoria total del tiempo asignado a la evaluación. Sin embargo, hay algunas críticas que te hablan, no, pues es que en 60 minutos tú puedes determinar, pero a ver, si se supone que nuestra práctica es científica, se supondría también que toda conclusión tendría que estar con el límite de error y con la mayor confiabilidad posible, ¿sí? Porque al final de cuentas, el análisis que nosotros hacemos de una subjetividad, pues también parte de otra subjetividad personal y profesional, ¿no? Entonces, la intención de aplicar algunas pruebas, de entrevistar otras personas para tener más fuentes de información, poder hacer una entrevista completa con la persona que se va a evaluar, pues nos daría paso a que no va a ser una intervención simple y pequeña, ¿no? Estaríamos hablando que por lo mínimo tendríamos que haber tenido 3 horas de intervención, ¿no? Supongamos así bajita la mano 1 hora de entrevista, aplicación de pruebas otras 2 horas y algún cierre, ¿no? Pero esto simplemente es para lanzar una primera información que al momento de interpretarla y calificarla, pues a lo mejor nos van a generar más dudas que necesitamos poder corroborar con otra entrevista. Entonces estamos hablando que es un proceso pues de complejidad el poder evaluar una situación de esta. No sé si con esto contesto su pregunta, doctora. Sí, no, claro, claro. Insisto, yo esto porque lo veo en la práctica. Claro. Yo leo e incluso, ¿verdad? Los he leído con el título de dictamen. Entonces, Claro. ya mi pregunta es, ¿será un dictamen? ¿Será Un una reporte opinión nomás, ¿no? De una técnica? ¿Será situación. un informe? O Claro. sea, o qué es lo exacto, ¿no? Yo igual y por los tiempos y más pensando que hay una persona que está detenida, que estamos hablando pues que hay tiempos, ¿no? Que marcados,
pues igual y que fuese un informe, ¿no? De tal forma como que algo preliminar, porque de verdad lo he visto con esos títulos, lo he visto que se menciona que en 60 minutos se realizó toda esta práctica pericial en Claro, psicología pues sí deja en ocasiones así como que, y bueno, ya no te platicaré más, que he visto el mismo formato, te decía yo al principio, cuando están entrevistando a menores, han estado entrevistando con diversos tipos penales, pero son los mismos formatos. Entonces yo siento como que ahí también es parte ya pues de la ética del psicólogo o psicóloga, pues que también pues realicen un trabajo serio, porque insisto, la participación de ustedes es vital, entonces claro, no pueden estar realizando trabajos pues de esta forma, ¿no? Esa es mi claro, claro. opinión muy personal. Bien, sí, y es parte, y ahorita vamos a ir checando también pues la información faltante a veces a este tipo de intervenciones. Algunos autores mencionan, por ejemplo, dicen que en ese sentido y buscando el contraste de hipótesis, existen al menos 3 fuentes de influencia de un relato, fíjense. Y eso es bien relevante porque nosotros nos quedamos simplemente con lo que nos arroja la persona sin indagar posibles situaciones que llevaron a conformar dicha narrativa, dicho testimonio. Y, por ejemplo, nos dice que estas fuentes de influencia de un relato pueden ser, y que tienen que ser tomadas en cuenta dentro de la intervención pericial, con uno, las capacidades cognitivas de la persona para testificar. En el caso de los menores, pues hay que revisar sus procesos cognitivos en función de su edad y sus habilidades para poder codificar y evocar cierta información. Descartar alteraciones de los mismos procesos que te llevan a la construcción de un recuerdo para ser almacenado en la memoria, ¿no? Y en su momento testificarlo. Y fíjense, y esto es bien interesante y creo que es bien complicado. De hecho, ahorita hay un asunto así que me solicita una de las partes, el poder identificar qué parte del daño psicológico es resultado de un hecho concreto en tiempo y qué parte viene siendo arrastrado desde otro aspecto, ¿no? O sea, es algo obviamente muy complicado, porque pues para empezar no estamos ahí los profesionales en psicología, ¿no? Y muchas veces la evaluación que se hace, pues es una evaluación que termina con un resultado global de lo que se está interpretando, ¿no? Entonces, tenemos que identificar también cierto tipo de situación de victimización denunciada, si se trata de un episodio único o de una situación cronificada en el tiempo, ¿sí? La compleja interacción de diversos factores de influencia en el recuerdo pueden ser la explicación para la alteración de datos en el testimonio, ¿no? Todo eso es interesante porque en su momento podríamos identificar que si ha habido una constante de estos episodios, pues obviamente pues vamos a encontrar resultados de síntomas cronificados y con aspectos más complejos, ¿no? Ahora, antes de iniciar la entrevista forense hay que formular una serie de hipótesis que comprendan las diversas posibilidades que deben de ser exploradas en profundidad a lo largo de la entrevista. Y algunos los autores pues nos mandan estos aspectos a considerar para poder tener hipótesis en nuestro trabajo pericial. Y tenemos aproximadamente 6 tipos de hipótesis. Tenemos una hipótesis como tal, que nos refiere en este autor presentación, en su artículo Sistema de Análisis de Validez de las Declaraciones en un caso de abuso sexual entre menores, en 2014 nos menciona que tendremos una hipótesis principal, que son las alegaciones contra el acusado son válidas. O sea, la sintomatología presentada por la persona es resultado del hecho que se investiga, ¿sí? O de un hecho parecido al que se investiga, porque tampoco podemos afirmar que ya está el delito acreditado cuando no se ha llegado a un proceso de una sentencia, ¿no? Pero tendríamos que tener en cuenta hipótesis alternativas a esta principal que tenemos, como si las alegaciones que refiere la persona son básicamente válidas, pero se ha sustituido al culpable por otra persona. Dos como alternativa. Si las alegaciones fundamentales son válidas, pero, ¿sí? Ya sea por iniciativa propia o debido a la influencia de otras personas, se ha inventado alegaciones adicionales, ¿no? 3 de las alternativas. El niño, en este caso, o el evaluado,
ha sido orientado, presionado para que hiciera una alegación completamente falsa y así servir a intereses de alguna otra persona. Casos que suelen darse y que en muchas ocasiones la psicóloga se va por una simple vía, que es lo que me refiere el testimonio de la menor, sin corroborar posibles factores estresores o de presión externos que lo llevan a que narre esos hechos, ¿no? Número de hipótesis alternativa 4 refiere la persona evaluada a un hecho, a una alegación ha hecho una alegación falsa por motivos personales, venganza, para obtener algún beneficio o para ayudar a otra persona por voluntad propia, ¿no? Y por último, tendríamos una hipótesis alternativa si la persona ha fantaseado las alegaciones, ¿sí? Posiblemente debido a problemas de índole psicológico. Fíjense, entonces estamos hablando que para un hecho tendríamos que considerar demasiados aspectos para poder concluir una situación. Hasta el momento, ¿qué opinan? Fíjate que ahorita me recuerda mucho un caso de algunos que nos ha tocado, sobre todo donde la víctima era menor de edad, y ha dado un punto que me hizo recordarlo, vaya, ¿no? Claro, Incluso los conceptos que ustedes plasman, hasta ahorita, y sobre todo cuando son peritos oficiales, o sea, hablan del hecho como que sí, en efecto, existió, ¿me explico? Ajá, o sea, ya lo dan porque sí se cometió, vamos. Y yo siento como que esa es una parte que, pues, como especialistas, pues yo creo que no deben de involucrarse en la cuestión legal, ¿no? Yo creo que ustedes van a manejar sus conceptos, si bien es cierto, una de las fuentes de información, pues vendría siendo la carpeta, ¿no? Pero yo creo que sí deberían de procurar, bueno, la terminología, ¿verdad? O el tecnicismo que empleen, sin que den por hecho, te decía, que sí, porque sí he leído en donde refiere que el menor está refiriendo que el hecho del cual, o al final incluso cuando están concluyendo, hacen esa mención, que la afectación, o si se tiene una afectación emocional, o no recuerdo los conceptos, ¿verdad? Derivado del hecho que se investiga en la presente carpeta, ¿no? Y así como que dicen, no, a ver, espérate, ¿no? Si apenas está en una fase de investigación y ya el psicólogo ya está afirmando que sí acontece. Ese es un punto. Y otro punto que también pues ahorita estaba recordando y me dejas pues todavía cada vez con más preocupación, ¿verdad? Todas estas hipótesis que manejas alternas, que yo la verdad no las he visto. O sea, yo nada más leo que dice que ella casi en la conclusión que sí que tiene afectación, ¿no? Y que fue producto de los hechos investigados. Pero hasta ahorita, de verdad que yo no he leído estas que tú estás manejando, ¿no? Estas alternativas. Y ya nada más, como quisiera dejarlo ahí también, para que no se me vaya a olvidar, y ojalá antes de que termine la sesión nos pudieras compartir un poco estas reglas de Auber, ¿verdad? Que ya estás manejando. ¿Qué tanto podría ser sometido una evaluación psicológica a estas reglas de Auber, ¿no? Ojalá y antes de que concluya, por favor, lo pongas también ahí en tus pendientes y nos puedas hablar de ellos, ¿no? ¿Qué tanto podría soportar una evaluación psicológica ese tipo de examen o principios que se están ya manejando en sí a todas las pruebas periciales? Gracias, Guillermo. No te escuchas, como que se apagó tu audio. Listo. En algunos peritajes encontrados en estos espacios de dependencias, pues muchas veces concluyen una serie de síntomas que en muchas de las ocasiones de manera autoritaria afirman que es resultado de los hechos que se investigan, cuando en sus narrativas de peritaje exponen que hay alteraciones emocionales como melancolía, depresión, etcétera, ¿no? Pero, pues no solamente es esos síntomas la única fuente de donde se pueden encontrar estos síntomas, sino pueden ser resultado de muchos otros aspectos que no se han considerado. En muchas ocasiones, a lo mejor, para el nivel de conceptualización de la agresión sexual para una menor de edad, es muy distinto, porque
en muchos aspectos puede ser que se normalice la violencia porque no entiende que esa es una agresión sexual, etcétera. Y es más dañino la violencia escolar por bullying que se genera resultado del conocimiento de que esta menor fue víctima en la comunidad de agresión sexual, y puede ser mayor el daño que resulte de la separación de los padres por esta cuestión de buscar responsables, por saber, por definir cómo es posible que dejaron a su hija en manos de una persona que la agredió, y que sea esto más los elementos emocionales de alteración que se encuentren, que el mismo hecho de agresión sexual en sí, ¿sí? Por la capacidad para poder conceptualizar esto, ¿no? Entonces, tenemos que poder hacer evaluaciones más profesionales, más profundas, ¿sí? Y de un espectro más amplio para poder considerar muchos contextos y muchos elementos. Bien. Resultado de todo esto, pues bueno, de estas hipótesis y por la posibilidad que existe de que haya distorsiones en la narrativa y en la relatoría de cierta testimonial, pues tenemos que considerar también evaluar pues el testimonio de las víctimas, ¿no? Y también de las personas victimarios. No porque no porque yo ya estoy afirmando que estén mintiendo, sino porque es un elemento que me va a permitir a mí diferenciar y poder excluir ciertos aspectos que no me vayan a dar el poder concluir adecuadamente, ¿no? Entonces, pues para esto es algo que ustedes pueden buscar también para no como entrar tanto en materia, pues es necesario que en una pericial podamos considerar los tres elementos que establece el análisis y la validez del testimonio, que tiene que ser generar una entrevista semiestructurada para la víctima, en este caso, donde ya hay entrevistas específicas para poder aplicar, y hay protocolos de entrevista muy complejos también al respecto. Como paso 2, analizar el contenido de la entrevista según los determinados criterios, CBCA. Y por último, pues la integración de este análisis de criterios basados en contenido con lo que viene siendo el listado de validez, ¿no? Y solo así tendríamos un pequeño protocolo que nos permitirá determinar la credibilidad, la probable credibilidad, la indeterminada credibilidad y la probablemente increíble o no creíble testimonial de una persona, ¿no? Este solamente es un protocolo sencillo, hay protocolos súper complejos que cada vez se van actualizando más. Muñoz, creo que sí es Muñoz, uno de los más actuales en proponer un protocolo de evaluación del testimonio que se llama HELP. Entonces, ese también es una evaluación muy novedosa del 2018, es una propuesta interesante que pueden ahí también estar revisando. Bien, seguimos entonces con también este mismo autor, Muñoz, establece que en la entrevista forense hay que tener consideraciones sobre ciertos indicios cognitivos en menores, por ejemplo, presuntas víctimas de abuso sexual, ¿no? ¿Cómo qué tipo? Bueno, determinar si el relato corresponde a una experiencia vivenciada, o el relato corresponde a una experiencia no vivenciada, ¿sí? No porque volvamos al tema, es porque esté escéptico de la persona a evaluar, sino por el mismo proceso y desarrollo cognitivo de su edad. Tendríamos que considerar muchos aspectos y no dar por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí menciona que si el relato corresponde a una experiencia vivida, descartar fuentes que puedan afectar la exactitud del relato, ¿no? Resultado de factores que afectan la codificación o el tipo de victimización denunciada, si es única o si es cronificada. Si tenemos considerado que el relato corresponde a una experiencia no vivenciada, descartar si hubo inducción, fabulación, mentira, olvido, ¿sí? Resultado de motivaciones secundarias, de psicopatología, del contexto de eclosión de la situación, de factores que afectan la recuperación, de intervenciones psicoterapéuticas previas a la evaluación forense, ¿sí? Esos son solamente una de las consideraciones que tendríamos que tener para poder
llegar a proponer hipótesis alternativas. O sea, todavía me estoy yendo a consideraciones previas al establecimiento de hipótesis que tendremos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ahí nos habla pues de aspectos más complejos. Bien, seguimos con lo siguiente, que refiere, sobre todo en aspectos donde ya la misma Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto. Por ejemplo, está este caso de esta entrevista que dice entrevista con un menor en un proceso jurisdiccional. Para llevar a cabo, el juez debe ponderar las circunstancias particulares del caso, inclusive su salud, atento al interés superior del infante que a la letra menciona, y dice, el personal judicial receptor de la opinión de un menor de edad en un proceso jurisdiccional no solo debe de atender a su grado de madurez para ordenar que se lleve a cabo la entrevista, sino que deberá evaluar las circunstancias, ¿sí?, particulares del caso, incluyendo aquellos que limiten la participación del infante. Así, tratándose de litigios donde tenga que intervenir un menor con circunstancias particulares de salud, debe advertir si requiere asesoría de un equipo multidisciplinario relacionado con sus padecimientos a efecto de conocer su situación real. ¿Qué nos quiere decir eso? No podemos limitarnos a que si yo tengo consideraciones que van a impactar en el proceso de la entrevista y de la evocación de un testimonio, no me debo de limitar solamente a mi participación como tal, sino también tendré que recurrir a equipos multidisciplinarios para poder evaluar o determinar los aspectos que acabo de mencionar, ¿sí?, más de corte cognitivo a considerar, ¿no? Entonces, ya la misma Suprema Corte nos establece el que podemos ampliar la visión de la intervención forense para poder considerar aspectos que a lo mejor en un principio no los teníamos en cuenta. Hasta aquí, ¿qué opinan al respecto? Pues bueno, creo que tienen una tarea ahora sí que por hacer. Y bueno, que yo te iba a preguntar precisamente parte de lo que es la neuropsicología, pero veo que ya en tu siguiente diapositiva nos hablarás un poco. Y no olvidando, te decía esto de las reglas Dauber. Ojalá nos puedas compartir. Gracias. No, de nada, vamos para allá. Bueno, algunas consideraciones neuropsicológicas en la evaluación del testimonio, pues tendríamos que encontrar que tenemos que tomar en cuenta casos donde existan limitaciones cognitivas asociadas a una discapacidad intelectual, ya que sería necesaria una valoración del grado de discapacidad y su afectación a sus habilidades a testificar antes de valorar el contenido de sus declaraciones. Esto es bien relevante y aquí es donde entra el que tener conocimiento desde una concepción desde la psicología jurídica. ¿Por qué? Porque, ok, tengo en cuenta que tengo una persona a evaluar con una discapacidad intelectual. Bien, ya pude medir la capacidad para poder hacerlo. Pero si yo no tengo conocimientos de instrumentos internacionales, como es la Convención para las Personas con Discapacidad, que establece que tenemos que determinar la autonomía progresiva y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual para poder hacer valer sus derechos sin discriminación en los procesos de justicia, yo entonces, al tener desconocimiento de esto, me iría por un sesgo, un prejuicio de que es una persona con discapacidad y en muchas veces ni siquiera estaré considerando que valorar el grado de discapacidad es para saber hasta cuánto la persona pueda estar interviniendo en su proceso de justicia y qué medidas de apoyo necesitaría para que pueda ella exigir adecuadamente sus derechos y ser partícipe de ¿no? O sea, no solamente es evaluar para medir el grado, no, es para saber qué requiere en función de la legislatura que exista, ¿no? Bien, eso es como una integración de ese conocimiento. Ahora, sin embargo, dice ello, no significa que esta persona, como decía, no posea competencias para testificar. A veces no todas las capacidades cognitivas se ven afectadas de forma similar. Por otra parte, es importante evaluar si las limitaciones cognitivas se encuentran asociadas a la presencia de una psicopatología, ¿no? Psicosis infantil, TDA, etcétera. Que hay mucha información al respecto sobre el tema de atención y memoria sobre personas que han sido agredidas y que tienen TDA. Como así también considerar el consumo de tóxicos previos o después de los supuestos hechos, ¿no? Entonces, y obviamente, pues habrá especialistas en el tema, como los clínicos o los neuropsicólogos,
que puedan hablar al respecto. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Déjame checar. Ok. En muchas ocasiones los peritos en psicología hacen evaluaciones clínicas estándares, las cuales no son válidas, pues no cumplen con el diagnóstico diferencial de simulación, lo cual es obligado en la evaluación forense. De la misma manera, pues la misma Asociación Psiquiátrica Americana enfatiza la obligatoriedad de realizar un diagnóstico diferencial de simulación. Como propuesta de lo anterior, pues también se tienen ciertos protocolos psicológicos forenses, ¿no? Como el que ya mencioné hace poquito. Bien. Por otro lado, y aquí están el tema de los criterios Dauber. La importancia de grabar, ¿sí?, evaluaciones forenses es para permitir el posterior análisis del contenido, de la metodología seguida en la entrevista, de la evaluación, de las conclusiones obtenidas, de las cuales se pueden someter a prueba y refutarse para determinar si el procedimiento reúne los requisitos de calidad y estandarización de la práctica, y esto conocido como criterios Dauber. Se supone que el psicólogo forense tendría que haber hecho todo al pie de la letra de lo que refiere cierto instrumento, cierta entrevista, ¿sí? Haber puesto su procedimiento de análisis para la cual llega a sus conclusiones, para que otro externo pueda llegar y hacer lo mismo, y supuestamente tendríamos que tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, eso de andar buscando terceros en discordia, ¿por qué tendría que ser cuando seguimos los procesos al pie de la letra como se nos indican? ¿Sí? Posiblemente exista un sesgo de error por la interpretación en función de la capacidad, análisis o conocimiento de la materia del evaluador, pero no tendría que ser tan grande si nos apegamos a los procedimientos que nos requieren, ¿no? Hasta aquí, ¿algo que quieran opinar? No sé si los asistentes quisieran hacer alguna pregunta, pero en lo que están ahorita, si es que alguno, no sé, Alfredo, César Rubén, pero fíjate que esto es muy interesante. De entrada, yo no he visto en la carpeta que el psicólogo en su documento que emite refiera que la grabación está a disposición, ¿no? Lo he visto ya incluso, pero si no es que está en la etapa intermedia, cuando claro, se hace el anuncio de los medios que se pretende que se admitan y que en su momento se desahoguen. Pero no lo he visto que en su propio documento plasmen que la grabación está disponible de las partes. Entonces, yo creo que es ahí parte de precisamente de ese actuar que tiene que ser pues totalmente imparcial, ¿no? O sea, somos, porque bueno, yo también me cuento cuando estoy laborando en la cuestión pericial, claro, que nosotros no debemos de tener ninguna preferencia, ¿no? Entiendo que, pues bueno, son en ocasiones peritos oficiales y pues es quien le solicita esta labor o que se emita algún documento. Pero eso no debemos, pues, creo yo, de perder nosotros como especialistas, pues realizar su función, ¿no? Y que en un momento dado, como dices bien, que tantas veces venga cualquier otro experto en el área de la cual se acaba de dictaminar, pues se deben de obtener los resultados similares. Si bien es cierto, bueno, pues habrá unos márgenes, ¿verdad? Claro. Diferenciadores, como también lo señalas, pero si se sigue el mismo protocolo, no tendría por qué tener un resultado distinto, ¿no? Entonces, claro. No sé si los compañeros quisieran formular alguna otra pregunta en este punto. Les abro el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Hola, hola. Estaba escribiendo algo, pero ya lo voy a... Mira, te abrí el micrófono. ¿Quién eres, Alfredo? Sí, gracias. Adelante. Sí. Bueno, yo apenas estoy empezando a involucrarme, a documentarme en el aspecto forense de la psicología y lo que comenta Guillermo se me hace súper importante y yo creo que una parte fundamental del trabajo del psicólogo forense y que también puede ser perito es la cuestión de las evidencias, la cuestión de la metodología y pues sobre todo porque, por ejemplo, en una investigación
científica, esas evidencias, las fuentes de información, los procesos, las metodologías, definir si es información del ámbito cuantitativo, si es del ámbito cualitativo, la integración, etcétera, pues todo va a conformar el aspecto, vaya, que va a estar basado en la legalidad. ¿Sí? Claro. Legalidad, pues yo lo entiendo y llegué a ver una definición que habla de lo que puede ser legible, ¿no? De lo que puede ser presentable, que puede ser defendible, ¿no? Así es. Y yo sí también coincido en la preocupación de la licenciada de que estos peritajes, estas evaluaciones que hacen psicólogos que no están especializados, que las hacen en muy poco tiempo, que pudieran estar sesgadas no solo por la inexperiencia o la falta de capacitación, sino también por intereses de alguna de las partes, Claro. merman y minan todo el esfuerzo que desde la psicología tratamos de hacer desde diferentes frentes, ¿no? Eso es la combinación de variables que ahora sí desde el ámbito científico estoy viendo, pues es muy importante, ¿no? Todo el panorama que plantea Guillermo me parece excelente. Gracias, gracias. Sí, tal cual la evaluación forense tendría que ser como tu tesis, casi es una investigación tal cual, ¿no? Un caso en específico es una investigación con todos los elementos metodológicos que se tendrían que requerir. Hay gente que dice, no, pues es que cómo vas a tener una pericial de 40 páginas. Pues bueno, es que en tus discusiones, por ejemplo, y eso es bien común en las víctimas asintomáticas que fueron víctimas de agresión sexual, donde no presentan los síntomas resultado de lo que se espera y tienes que explicar por qué no los presenta, ¿sí? Y tienes que hacer porque a veces puede ser que en tus aplicación de pruebas proyectivas refieras ciertas alteraciones emocionales, pero luego aplicas a lo mejor ¿cómo se le llama? Un CECAT para ver depresión y ansiedad en menores, aplicas a lo mejor un SENA para ver el sistema del desarrollo infantil y adolescente, que trae también indicadores clínicos, y a lo mejor estos síntomas que encontraste en los proyectivos ya no se encuentran en estas pruebas que se supone que tienen mayor confiabilidad. Entonces hay que explicar por qué no, y hacer una narrativa de todos los hechos y pues obviamente te vas a llevar explicando. Hay abogados que te dicen, no, Lig, no le ponga tanta explicación, nomás pegues a lo que le estamos especificando. A ver, aguántame. Yo te estoy brindando toda la información que arrojó mi investigación. Tus conocimientos en contrainterrogatorio e interrogatorio serán aquellos que llevan la información a determinado punto, ¿sí? Pero mi información es tal cual yo la encontré y será leída por ambas partes, ¿no? Tanto la defensa como la fiscalía en su defecto, ¿no? Entonces, más bien aquí es el trabajo del abogado, en su experticia y en su teoría del caso, pues saber cómo va a generar esta dinámica entre el perito y los hechos, ¿no? Muy bien, gracias, Mario. Sí, quisiera destacar otra parte que dijiste que Sí. también se me hizo muy importante, que es el que haya una afectación o no, puede ser o no causa de algún hecho o de algún fenómeno. Entonces, Claro. En investigación precisamente llamamos a eso correlación espuria, cuando ocurre un efecto, pero que no es precisamente de la causa que se está suponiendo. Ok, ¿Sí? ok. Es decir, que suceden ambas cosas y es fortuita la relación y el término espurio sería eso, que es fortuito, pero en realidad no hay esa relación causa-efecto, ¿no? De esto que sucedió, Claro. generó esta otra situación. Así Que es, tal el cual, ¿no? el ámbito científico es una de las niveles de investigación más pesados, más profundos, más fuertes, ¿no? Porque tiene que, digamos que, concatenarse una serie de variables y luego analizar a través del tiempo y Así descartar, como en el ámbito médico, descartar las otras variables que pudieran estar contaminando o interviniendo, ¿no? Así es. Sí, tal cual, porque al final de cuentas, una víctima asintomática o que trae algunas variables que no se esperarían que sucedieran por los hechos que ocurrieron, pues no quiere decir que no sea víctima. Simplemente su procesar
de la vivencia, pues será muy distinta y por ende, pues tendrá sintomatología distinta. Aquí será la habilidad del perito para poder concadenar todas las variables para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y obviamente, sí, el nivel de análisis, de discusión que uno mismo tendría consigo mismo, pues tendría que ser profundo, ¿no? Para poder, y eso es, en los peritajes que se realizan, pues tiene que tener uno esta conciencia. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a cuestionar? Y qué yo mismo me estaría cuestionando y que quede narrado en estas discusiones, ¿no? Para saber que no solamente de manera arbitraria, pues yo llegué y concluí algo. Bien. Vamos a... Bueno, seguimos perdón, un poquito. Ajá. Otro paréntesis Sí. sería lo siguiente, ¿no? De que qué tan importante es el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, porque el psicólogo forense tiene que saber este otro lenguaje que se maneja en las leyes, en el derecho, pero a su vez los profesionales del derecho, los jueces y todas las personas que estén relacionadas a la evaluación psicológica, pues tendrían que pues documentarse o empaparse también de la disciplina psicológica, ¿no? Claro, claro. Sí, eso es bien relevante porque una de las características, ahorita no recuerdo muy bien el nombre de este investigador del INACIPE, que ustedes lo pueden revisar en las entrevistas, que se llama Expediente INACIPE, nos hablan de las características del perito en el proceso de justicia. Y una de ellas, pues, es el tener el conocimiento, el acreditarlo y el cómo manejarlo para poder persuadir, ¿no? En lo que se va a hablar. Y en muchas ocasiones el desconocimiento de los diferentes actores de justicia de las áreas de la psicología llevan a que se presenten pseudoprofesionales que venden ciertas ideas, ciertas técnicas, ciertos tipos de entrevista, ciertas conclusiones, y que obviamente el juzgador, o en ese caso los abogados, al tener desconocimiento, pues simplemente asumirían la información como tal, ¿no? Entonces, la idea del trabajo que se hace en conjunto con el abogado a la hora de tener la estrategia de litigio y por lo tanto la estrategia pericial como perito, pues sería entender los diferentes lenguajes para que el mismo abogado, cuando no se encuentre el profesionista que contrate como asesor técnico y sea solamente testigo experto, pues que el abogado sepa qué preguntar a la hora de interrogar, ¿no? O contrainterrogar al otro perito de la otra parte, para que no se le escapen cosas, ¿no? Cosas básicas como las conclusiones que se llegan. En función de la conclusión del manual diagnóstico DSM-4-TR, tiene esquizofrenia paranoide, chingues, pero si tú te vas al DSM-5, que se supone que es lo más actualizado independientemente de las críticas que existan, pues encontrarás que ya es un espectro de la esquizofrenia y que ya no existe la esquizofrenia paranoide por diferentes investigaciones que se vienen analizando. Entonces, ahí el abogado captaría a ver si, entonces tú me estás dando una información descontextualizada, desactualizada, y que a ti como experto se supondría que tendrías que tener conocimiento, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que se esperaría como profesionistas bajo el código de ética de la APA, ¿no? Que es estar actualizado, por ejemplo, ¿no? En determinadas áreas, determinado conocimiento. Entonces, el equipo profesional que está en este litigio, pues que conozca de las diferentes terminologías y conceptos, pues obviamente ampliaría la acción en un proceso como tal de una audiencia, ¿no? Guillermo y Sí. Alfredo, si me permiten aquí comentar algo. Bueno, sabemos que en algunas materias pues la prueba es tasada, entonces ya tiene un valor pues determinado. Pero en el sistema acusatorio penal ahora, pues bueno, está a la libre valoración. Y ese es un planteamiento que nos hemos formulado, ¿verdad?, en los distintos foros, pensando como peritos, peritas, el hecho de decir, bueno, ok, el experto de cada una de las partes ya expresó. Sin embargo, dice uno, bueno, ¿y quién le ayuda al juez? Porque al final de cuentas, pues, son conocimientos especializados y que dice uno, bueno, valga la expresión, ¿no? ¿Qué perito ganó? Pues el que tuvo mejor oratoria, aquel que se vio más seguro a la hora de expresarse, o cómo es que el juzgador va a poder en un momento dado llegar a esa valoración libre, que si bien es cierto, ¿verdad? Es libre,
Pero pues yo creo que al final de cuentas el juzgador, pues lógico que no conoce de los temas y requiere que alguien le esté explicando también de lo que se dijo ahí, ¿no? Entonces es un punto que yo creo que igual y en otro foro nos podamos también reunir varios especialistas Claro, como claro. para ver de qué forma, ¿verdad? Llegarle al impartidor de justicia y decirle, oye, pues al final de cuentas requieres a alguien que también a ti te explique. Y yo creo que eso no, espero pues, ¿verdad? Que no sea tan alejado ni de la realidad ni en tiempos, que ojalá de verdad pronto nos podamos sentar y que nos escuchen todo ese tipo de cuestiones que quisiéramos pues hacerle llegar. Todo esto sabemos que es en beneficio del justiciable, ¿no? Claro. Entonces yo nada más quise hacer pues este comentario, que es algo que nos hemos estado formulando ya desde hace tiempo, porque pues bueno, el juzgador o la juzgadora pues no lo conocen todo. Tan así es que insisto, pues son conocimientos especializados que requieren de una interpretación. Gracias. No, nada. Bien, seguimos entonces. Hay que considerar también en este proceso, que ya existen algunos protocolos. También, creo que sí lo tengo aquí, Muñoz tiene un documento en 2013 que se llama la evaluación psicológica forense del daño psíquico, propuesta de un protocolo de actuación pericial, que establece como ciertos lineamientos para poder determinar el daño psicológico a la hora de concluir algunos resultados. Ahora, podemos quedarnos con la simple, ¿cómo podemos decir? Acreditación del daño por parte del psicólogo forense, que en muchas ocasiones, y eso se va a dar por la misma experiencia y la práctica y la formación profesional, en el campo vamos a tener expertos integradores del conocimiento clínico y forense, ¿sí? O aquellos que se han formado con alguna maestría en clínica y aparte tienen conocimientos de las pautas forenses, pues podrán a lo mejor ahondar para poder determinar la significancia clínica de los síntomas encontrados, poder profundizar hasta en aspectos de índole de intervención terapéutica, poder profundizar en la gravedad de los síntomas, ¿no? Y no solamente quedarnos cortos, que si ustedes checan en algunas periciales, sobre todo aquí en Colima de la Fiscalía, hacen una evaluación, acreditan el daño y luego refieren que para poder profundizar más en el estrés postraumático puedan hacer una investigación adecuada con un psicólogo clínico, ¿no? Entonces, esa puede ser una pauta, como decir, bueno, aquí son mis límites, pero también habrá psicólogos pues que tengan un conocimiento integrador y que puedan profundizar más en el tema. Y es desde esta visión que Muñoz en este artículo del 2013 establece que dice, bueno, consideraciones previas para determinar el diagnóstico del daño psicológico o los indicadores emocionales resultantes, en la cual, como parte de la investigación, es necesario identificar y situar el daño psicológico en relación a un trauma sufrido y descartar otras variables individuales o biográficas acontecidas, por lo que hizo falta realizar dentro de la investigación psicológica lo siguiente: determinar si existe lesión psíquica o secuela psicológica, descartar si los indicadores emocionales encontrados son atribuibles a una situación previa a los sucesos vividos como victimizantes y si estos se han potenciado por esta última situación o son iniciados por sucesos victimizantes previos, ¿no? Y para el diagnóstico del daño psicológico, pues es necesario que en el dictamen se determine el diagnóstico bajo los criterios de clasificación de los manuales diagnósticos de salud mental, ya sea CIE-10 o en un futuro próximo CIE-11 o DSM-5, ¿no? Y el mismo Muñoz establece cuantificar la gravedad del daño psicológico encontrado y en este punto describir las características del trastorno de ánimo encontrado, ¿no? Ya sea depresión, estrés postraumático, ansiedad, etcétera, con el grado de gravedad que se encuentra. ¿Por qué? Porque el definir la gravedad nos va a permitir buscar otras investigaciones para poder determinar el tipo de intervención a hacer y mandar una primera propuesta para poder concebirla en la reparación del daño. Pero ahora, y en esto muchas veces tanto abogados como psicólogos se equivocan, la reparación del daño no solamente es la terapia psicológica que se va a dar. Para que haya una reparación integral del daño, y ahí es donde entra el conocimiento jurídico, tenemos que saber que nuestra limitante es
que la intervención psicológica será un elemento de las medidas rehabilitatorias del proceso de la reparación integral del daño y no la reparación integral del daño en sí, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos con esta conceptualización y hay abogados que te dicen, no, Lee, póngale ahí que son como 100,000 pesos de terapia. Ay, sí, eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento cabe eso, no? No es la reparación integral del daño la pura terapia psicológica, ¿sale? Bien. Bueno, Saldaña establece que para evaluar secuelas psicológicas o lesiones psíquicas generadas por la victimización, se propone que se evalúe de acuerdo al protocolo que ahí se establece, el cual consta de 4 pasos sintetizados. Uno de esos pasos es el de diagnosticar si existe alteración psicopatológica. Por lo tanto, el forense debe de buscar los síntomas esperados por el conocimiento clínico. Ahora, no es como de a ojo de buen cubero, ¿no? Aquí uno tiene que saber que existe investigación ya al respecto sobre los síntomas de las víctimas de determinadas situaciones y yo contrastaré lo que encuentro en los resultados de las pruebas, lo que encuentro en la entrevista, lo que encuentro en otras fuentes de información y lo que encuentro ya en la investigación realizadas previamente, ¿no? Por otros autores. Bien. Eso solamente es un elemento a acreditar dentro de ese pequeño protocolo que ustedes lo pueden encontrar en Saldaña, aproximaciones técnico-tecnológicas para la evaluación de psicopatología en medio forense. Asimismo, Muñoz en 2010 identifica que en todo proceso de evaluación pericial psicológica de valoración de la lesión psíquica con perspectiva ideográfica, al encontrar desajustes psicológicos en la persona evaluada, se establece el diagnóstico nosológico con arreglo a las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales OMS o APA. Descartando la posible simulación o sobresimulación de la misma manera, será necesario comparar a modo de guía los desajustes encontrados en la persona evaluada con los datos encontrados en grupos de sujetos expuestos a situaciones de victimización criminal similares, lo que ya les había comentado, ¿no? Cómo contrastar la información. Bueno, de la profesionalización del evaluador, algunas consideraciones, como refiere Fariñez Arce, mencionan que la actuación del psicólogo jurídico se rige por directrices generales, de las cuales retomo pues el siguiente punto. El psicólogo jurídico debe estar especializado en sus áreas de actuación, conocimientos, experiencia, entrenamiento y supervisión, además de poseer conocimientos actualizados en estándares científicos, ¿sí? Que ya mismos se establecen por la APA. Por último, el código de la APA establece en el área de la evaluación, en el artículo 9.08, que los psicólogos no basan sus decisiones de evaluación o de intervención ni sus recomendaciones en datos o resultados de test desactualizados para el propósito actual. Y los psicólogos no basan tales decisiones o recomendaciones en test y medidas que son obsoletas y no son útiles para el propósito actual. Las pruebas e instrumentos de medición deben ser actualizadas y ajustarse al contexto forense. ¿Por qué es relevante mencionar esto? ¿Cómo te dices perito? Cuando para ser perito tienes que ser experto en tu área, ¿sí? O en la materia, ¿sí? En tu arte que vas a profesar, ¿no? Entonces, desde ahí se tendría que ir iniciando, ¿no? ¿Cómo una persona puede aquí estar siendo omiso al código de conducta de la APA y cómo puedes también estar mintiendo cuando se supone que es un profesional el que tiene que estar al frente de estas situaciones? Muy bien. Ahora, para terminar, y esto es algo que abro a público ahorita que están. La pregunta que les hago es la siguiente. El psicólogo forense en un proceso de evaluación entregará sus instrumentos que aplicó a una de las partes para hacer válido este principio de contradicción, ¿sí o no? A ver, no te entendí la pregunta en sí. ¿Me repites? El psicólogo forense entregará los instrumentos con los cuales aplicó o llegó a una evaluación, a una conclusión en físico, cuando una de las partes lo solicita para hacer para poder dar por hecho este principio en el nuevo sistema de justicia penal que tiene que ver con el principio de contradicción,
sea, que la otra parte pueda analizar desde dónde se le está culpando y de dónde se le están acreditando hechos. El psicólogo de una de las partes tendrá la capacidad de brindar esa información para que el otro perito la pueda analizar, no solamente los resultados, sino todo el material para poder llegar en su momento, si es que van a optar por una de las partes a decir que para evitar revictimización ya no se puede evaluar por la defensa. No, definitivamente es obligatorio que el perito psicólogo entregue todo, ¿verdad? Es decir, mira, es suficiente con que ponga en su documento que emite que el material está a disposición para que quien lo quiera consultar, ¿verdad? Porque atendiendo que puede ser incluso pues el asesor jurídico, en el caso pues que tuviera la víctima, también lo puede consultar. Es suficiente, ¿eh? Y ya tenemos nosotros, pues no sé, la defensa o tenga interés en la consulta, podrá en un momento dado pues imponerse de esa información. Pero yo siento que es una cuestión de ética, ¿eh? Está obligado legalmente, no debe de ocultar información, eso lo sabemos, los que somos abogados o abogadas postulantes. Pero a lo que voy, implica mucho, creo yo, la ética, porque esa información se debe de plasmar. Yo lo veo así. Yo, por ejemplo, yo dictamino en grafoscopía, y yo hago la anotación. Todas las imágenes, todas las gráficas están a disposición de las partes para consulta. Y es suficiente, o sea, yo ya estoy cubriendo ya el requisito. Ya si las partes no quieren revisarlas, no quieren verlas, bueno, pues ahora sí que se les informó que se tomaron 40 fotografías, que existen tantos gráficos y que están a disposición, ¿no? Entonces, sí debe de el experto, en este caso del área de la psicología, poner a disposición de las partes, hacer del conocimiento que existen videos, que existen pruebas, las que haya realizado, o tests, no sé cómo les llamen, para que la defensa pues pueda en un momento dado imponerse de ellos. Esa es mi opinión. Mario, ¿tú qué opinas al respecto? Porque tenemos, por ejemplo, en el Código de Ética, pues la confidencialidad y el no compartir instrumentos como tal, pero ¿tú qué opinas? Pues tiene muy buen punto la licenciada en cuanto a que una nueva valoración podría generar una revictimización. Entonces, pienso yo que hay ciertos elementos de la evaluación, a lo mejor no todo digamos que el material, pero sí ciertos elementos clave que se pueden integrar en una transferencia de información que se le haga a la otra parte, ¿no? Okay. O que se especifique quizás una sesión, me estoy imaginando ya ahora, ¿no? Que se especifique en una sesión de revisión. Entonces, en la revisión pueden estar ambos peritos, digamos que se cierra así lo que pudieran ser brechas o riesgos de salidas de información para que se revise ahora sí que la evidencia que está sustentando el peritaje, ¿no? Ok, bien. Porque habrá personas, por ejemplo, que quieran decir, bueno, es que ¿cómo te voy a dar mis instrumentos cuando se supone que es confidencial la información? Toma, aquí te entrego mi peritaje, analiza con ello lo que quieras. Pero oye, pero no me estás permitiendo también, Fiscalía, poder evaluar nuevamente para poder establecer mi estrategia pericial o mi estrategia de litigio, mi teoría del caso, cuando nunca me hablaste, cuando se supone que nos tendríamos que haber reunido como peritaje especial ante un hecho de agresión sexual, por ejemplo, porque sabemos que la memoria puede ir siendo modificada durante el tiempo y por lo tanto la narrativa y los recuerdos del suceso pueden también distorsionarse, pues poder haber presentado a mi perito para poder estar ahí presente, ¿no? Entonces tú empiezas la evaluación, ya no me permites, pero tampoco me permites pues los instrumentos con los cuales tú llegaste a esa información, ¿no? Entonces hay psicólogos pues que se cierran diciendo pues que no. Guillermo, Miren, sí. ajá, nada más unos puntos aquí a comentar. Recordando que la confidencialidad no le aplica a las partes. Eso es nada más para terceros, ¿verdad? Entonces, eso de que porque datos confidenciales sabemos que eso no le aplica. Si eres parte en el proceso, tienes que conocerlos. Y dos, en lo que refieren
al punto este que señalas de que no los quieren entregar. Aquí la pregunta sería si una evaluación psicológica para determinar determinado aspecto, que en este caso pudiera ser en donde la víctima es un menor de edad, puede considerarse entonces una prueba irreproducible. Y de ser el caso, entonces que se le apliquen las reglas que el propio Código Nacional establece para este supuesto, que es, permite que esté entonces el perito de la defensa y los dos presentes que se llevan a cabo. Y así ya se evita la revictimización, que es lo que por ahí quieren generalmente, ¿verdad? Como que argumento para poder, en un momento que ya no se vuelva a entrevistar a la víctima, y más cuando son menores de edad o cuando son, que reúnen pues esas características, ¿no? Sería todo mi punto. Claro, claro. Sí, eso ya establecido que es el artículo 274, 275, ¿no? Sí. Así es. Bien, miren, si vemos en la pantalla, déjenme checar, porque solamente se ve el Word, ¿verdad? Quiero que veamos primero. Tenemos en el Código de Ética de la APA un artículo que es el 9.04, divulgación de datos, y menciona, el término datos de test se refiere a los puntajes en bruto, las respuestas del cliente, paciente, las preguntas o los estímulos de los test y las anotaciones y registros de los psicólogos en lo concerniente a los dichos y conductas del cliente durante la evaluación. Esas porciones de materiales de los test que involucran las reacciones y respuestas del cliente se incluyen en la definición de datos de test. De acuerdo con lo expuesto por el cliente paciente, los psicólogos ofrecen los datos de test a los mismos clientes o otras personas que se han identificado durante la actividad. Los psicólogos pueden abstenerse de divulgar los datos de test para proteger al cliente, paciente u otras personas de daño, mal uso o tergiversación de los datos de los test, reconociendo que en muchos casos la divulgación de información confidencial bajo estas circunstancias está regulada por la ley, ¿no? Ese es como la justificación de por qué no entregarte los datos de test. En ausencia de una autorización para la divulgación de datos por parte del cliente, los psicólogos disponen de los datos de test solo como lo indica la ley o la justicia. Ok. Tenemos tesis aisladas que establecen de que cuando ya existe una evaluación previa y la defensa quiere solicitar una nueva, sobre todo en casos de agresión sexual, en evaluaciones psicológicas, te refiere pues que no se puede permitir pues para evitar ese proceso de revictimización. Sin embargo, ahí se puede señalar por qué en su momento hacer una prueba irreproducible no se nos llamó, ¿no? Pero también tendríamos como psicólogos conocer el argumento jurídico de por qué sí podemos entregar los test psicológicos, ¿sí? Y que a continuación ahorita se los voy a dar. Permítanme nomás un minutito. ¿Hablas del Código Nacional? No, voy a poner aquí otra información. Ok. Ya no, les decía que hay una tesis que establece que ya no te permiten poder accesar nuevamente una evaluación. Pero déjenme checar, voy a mostrarles otra cosa. Entonces, tenemos esta justificación que hacen los psicólogos, ¿no? Que te dicen, bueno, en función de esto, pues yo no te permito dar los datos de test. Pero tenemos que tomar en cuenta que el mismo código de la APA te establece que ninguna decisión que establece el código de ética vaya a mermar los derechos humanos de la persona que está ahí o un tercero, ¿sale? Y para eso, pues, un debido proceso, pues, es parte de este acceso a la justicia. Ahora, ¿qué personas están hablando sobre el tema? Déjenme dejar de compartir, comparto nuevamente. Ya existen profesionales que nos dicen de por qué sí tenemos que entregar los datos de test. Refiere lo siguiente, esto último pegándonos al estado del arte en cuestión será de conocimiento previo que el informe pericial psicológico como documento legal, o sea, medio de prueba, aportado a un procedimiento judicial está sujeto al cumplimiento de los principios garantistas de todo proceso. Publicidad, oralidad, contradicción e inmediación, base para hacer efectivo el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, ¿no? Eso es creo que de parte del Código Español.
Por lo tanto, siguiendo las orientaciones brindadas en el documento Guías de Actuación en Psicología Forense del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, se proporcionarán a los clientes la información sobre su trabajo profesional según lo determinan las leyes y nuestro código deontológico. Respecto a los registros y datos en brutos, a los datos de test, se asegurarán de proporcionarlos únicamente a aquellos con interés legítimo probado, la defensa, por ejemplo, u otro perito, ¿no? Cuidándose de entregarlos solo a personas profesionalmente competentes, en especial los materiales estrictamente psicológicos, sobre lo que se debe custodia. Hasta ahí, ¿qué opinan de eso? No, pues es que esas mismas reglas se aplican aquí, atendiendo precisamente a que únicamente a las partes, te decía, ese principio de confidencialidad no le aplica a las partes, únicamente a terceros. Pero Dime. por ejemplo, si bien es cierto, sí, pero hasta cierto punto, ¿por qué? Supongamos que yo te entrego, y por lo general se dice así, te entrego los resultados de la figura humana, pero no me entregas en sí la hoja donde viene la figura realizada por la persona, o me entregas copias, pero los datos en bruto originales siempre suelen quedárselos y no entregarlos completamente para poder yo tener un análisis mayor para la hora de hacer un metaanálisis, un metaperitaje de eso, ¿no? Bueno, ese ya sería un debate precisamente en la audiencia intermedia, ¿verdad? En donde no se está actuando con base en los principios de lealtad y buena fe y objetividad, sobre todo, ¿verdad? Que, oye, pues no me estás entregando toda la información y de la cual se tiene conocimiento. Pero eso yo siento que es un argumento que tendrían que hacer valer precisamente ya los litigantes, vamos, ¿no? O las partes que estén en su momento la defensa o que fuera la fiscalía, cuando se tenga conocimiento de que se están ocultando información. Ahora, si la visión es desde el punto de vista del experto, insisto, es una cuestión de ética, ¿no? Definitivamente, el guardarte esa información a sabiendas que la realizaste. Y definitivamente esa información saldrá en el contradictorio. Una vez que pues tenga uno conocimiento que también realizó o que tiene más información y no la puso a disposición, pues en el contradictorio se va a evidenciar y lógico está, pues se le cobrará factura al momento de que el juzgador realice la valoración de los medios de prueba que fueron desahogados. Claro, claro, tal cual. No sé si gustan opinar algo los demás. Bueno, pues yo le encuentro el sentido a lo que yo comentaba, ¿no? De que no le vamos a dar todo, o es decir, tengo yo un expediente y guardo todas las hojas, las respuestas, etcétera. No las voy a entregar tal cual a la otra parte. Sin embargo, me remonta al punto del consentimiento informado, ¿no? En el consentimiento informado tendría que estar ahí también esta cláusula o este punto de que la información está a disposición de, y aclarar que es al juzgado, y que si llegase a decir la persona o manifestase que no quiere que esa información llegue a la otra parte, pues aclararle nada más que si es orden judicial, pues que se va a proveer la información para el proceso, ¿no? Claro, tal cual. Sí, porque al final de cuentas, como psicólogos neutros en nuestra labor científica, pues irá a brindar todo lo que se necesite para el desahogo de ese proceso legal, ¿sí? Porque ni estoy yo a favor de la fiscalía, ni estoy a favor de la defensa, estoy a favor de que se lleve adecuadamente el proceso. Si ya no nos invitaron para el peritaje reproducible, pero pues tengo la posibilidad de hacer un metaperitaje para poder llegar a una conclusión en función de todos los elementos de grabación, de pruebas, pues bueno, será necesario compartir al otro experto por la información para, de acuerdo a esos criterios Dauber, poder llegar a una conclusión posiblemente similar, o si no es así, pues también exponer por qué es de que esas conclusiones son erróneas en función de estos déficits que hubo en la metodología forense, ¿no? Aplicada. Entonces, es necesario, esos son los argumentos como tal del estado del arte que nos hablan por qué sí compartir la información.
Aquí nos queda así tal cual explícito el por qué uno comparte los datos en bruto, las pruebas, porque uno comparte el dibujo de la figura humana tal cual lo hizo la persona evaluada, ¿no? Obviamente, aquí entra otro tema, y eso lo acabo de revisar acá en la maestría en psicología jurídica, en que a veces como peritos en psicología, y aunque seamos privados, no llevamos a cabo el protocolo, ¿cómo se le llama? De la policía para poder hacer un adecuado embalaje y... ¿Cadena de custodia? Cadena de custodia. Necesitaríamos nosotros todos estos instrumentos, darles la formalidad necesaria para que estos se sometan a este proceso de cadena de custodia y llevarlos tal cual, ¿no? Embalarlos y todo, y aquí están mis documentos, ¿no? Están a disposición de quien lo requiera, pero siempre y cuando, si hay una alteración o algo, pues será perjudicial para la persona que lo solicite. Pero ese es un hábito que tendríamos que ir adquiriendo como profesionales en psicología, para darle el mismo respeto que se requiere como cualquier otra área pericial dentro del proceso. No sé qué opinan. Sí, mira, de hecho, nuestro capacitador y que con el hecho de que tuviéramos una bitácora en donde se hiciera el registro, porque recordando que en sí, y sobre todo en materia penal, lo único que te pide son registros. Y mientras tú lo realices en una hoja, en una libreta, ¿qué es lo que estás llevando a cabo, vamos, verdad? En la realización de tu dictamen, de tu informe, en tu documento, es suficiente, ¿eh? El problema es, insisto, que se haga el registro y que se hagan las anotaciones debidas y que en un momento dado, yo desde mi punto de vista, yo así lo veo, que mientras tú hagas la mención de que realizaste tales cosas o tengo la bitácora y está a disposición de las partes, para mí es suficiente. Ya será, ¿verdad?, de ellos que quieran en un momento dado imponerse de ellas, pero tú ya hiciste la mención de que realizaste tales y tales pruebas y que con tal fecha y no sé, ¿verdad? Es decir, el registro. Para mí es suficiente y ya será, en todo caso, bueno, pues la defensa, la fiscalía, el asesor jurídico, pues si quieren imponerse de ellos, tú ya hiciste y creo que ahí va de la mano, señalo y reitero, el actuar ético, ¿no? Sí, tal cual. Obviamente, pues esperaríamos esta reflexión ética del profesional, ¿no? Sin llegar a sesgar su práctica por intereses de por medio, ¿no? De alguna de las partes. Ese sería el ideal tal cual lo comenta, doctora. Sí, yo Pues creo que bueno. es ahí donde tenemos que trabajar los que estamos al frente de un organismo donde tenemos varios especialistas. En el caso, bueno, pues tu área que es psicología y que actualmente pues presides uno de los colegios que están aquí en el estado de Colima. Y yo siento que se puede, muchas cosas son de voluntad, yo siempre lo he señalado. Así que pues no nos queda más que estar picando piedra día a día y estar trabajando. Yo te quiero felicitar, Guillermo, porque tú eres uno de los jóvenes que siempre muy emprendedores, muy entusiastas y siempre buscando vamos, ¿no? Siempre haciendo cosas positivas. Yo, la verdad que desde que te conocí, me gusta mucho tu trabajo y yo siento que vas vamos, que esto que realizas, yo espero pues que tus agremiados lo vean como algo positivo, ¿verdad? Alguien a quien seguir y pues que sea también en beneficio de la labor pericial, ¿no? Que en el caso de tuyo, bueno, pues es en el área de la psicología. Y pues bueno, ¿verdad? Agradecer que nos hayas regalado una tarde, ¿no? Mira, empezamos como no queriendo un poquito retrasados, pero mira ya cuánto tiempo se llevó. De verdad, gracias. Y pues bueno, agradecer a los asistentes en esta tarde y que los esperamos el próximo jueves igual a las 6 de la tarde, que en la siguiente tertulia forense estaremos con el doctor José Luis Rodríguez hablando de las lesiones que se dejan sobre todo en los tipos penales de índole sexual. Pues muchas gracias y excelente tarde para todos. Gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.